polinomios. En esta oportunidad vamos a ver un poquito más de ellos, raíces de polinomios. A ver, en respuesta a lo que dice Piero, para resolver las preguntas, pues hay que ver cuál es el fuerte, ¿no? Este ha sido su primer examen, así que ahora se han dado una idea más o menos de cómo es la estructura y qué es lo que ustedes saben más, ¿no? O por lo menos dominan más en las materias y bueno, ahí hay que ir primero, ¿no? Porque ahí ganan tiempo. Poco a poco se van a ir organizando. Simulacros, ustedes mismos también, ¿no? Cuando van resolviendo los ejercicios. Ah, cierto, ahora aumenta la dificultad, pero también ustedes tienen más práctica porque ya esas semanas ya las han visto y lo que viene sigue complementando, ¿no? Les da algunas herramientas que de repente en ese momento era más más complejo, más elaborado. Ahora hay otras herramientas que vamos a ver. Me preguntan por el solucionario. No me han pasado las preguntas. De repente, si por ahí ustedes las pasan, en el receso las podemos revisar y al final se puede hacer algo ahí, ¿no? A ver si por ahí vemos la forma de coordinar algunas preguntitas. Puede ser, lo vemos acá. Ah, la fecha de los exámenes. Sí, pues se han juntado ahora. Se han juntado. Tiene ventaja y desventaja porque están fresquitos, pues, ¿no? Ustedes repasan y les queda ahí, ¿no? Pero por otro lado, a veces quieren ir practicando y no alcanza el tiempo, ¿no? Hay que organizarse nomás, chicos, no queda de otra. El tiempo pasa rapidito. Las semanas pasan rápido. Miren, ya estamos en la semana 9. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver si nos da un tiempito para comentar algo del examen y a ver si alguno de ustedes por ahí me ayuda con lo de las preguntas. Y lo vemos, no hay problema. A ver, esta semana solamente vamos a ver un tema, pero este tema tiene varias propiedades que recordar. Algunos incluso de las que vamos a mencionar, pero de repente las vamos a usar en otras semanas. O también como complemento. Vamos a dar unos pequeños tips que les pueden ayudar. Raíces de polinomios se llama el tema, ¿no? Bien, un polinomio tiene tantas raíces como su grado, así que ese es parte del enunciado del teorema fundamental del álgebra que vamos a ver más adelante. Entonces, comenzamos por la definición. A las raíces también se le llaman ceros del polinomio porque se anulan. Si yo evalúo el polinomio en ese valor, que es un número, el resultado me debe dar 0, ¿no? Y eso infiere varias cosas. Por ejemplo, que nosotros vimos hace unas semanas el teorema del factor, ¿no? Decía que si tenemos que se anula el polinomio en un valor, se hace 0, entonces x menos ese valor será un factor, ¿no? Entonces ya va tomando forma, ¿no? Si es una raíz, genera un factor. Ahora, como les mencionaba, el teorema fundamental del álgebra indica, nos habla sobre el número de raíces del polinomio. Y para trabajar justamente ese tema necesitamos recordar algo sobre los polinomios. Número 1, que un polinomio está definido en un conjunto numérico. Sus coeficientes van a estar dentro de un conjunto numérico y eso quiere decir que si ese conjunto es K, diremos que P de X pertenece a K de X. Esta notación es importantísima que la recordemos de aquí en adelante porque la vamos a usar
para factorizar el MCD, el MCM, ¿no? Para factorizar los polinomios, hallar su máximo común divisor, mínimo común múltiplo, hasta para resolver ecuaciones de grado superior, ¿no? También nos va a ayudar el conocer los coeficientes del polinomio. Los conjuntos que podemos considerar nosotros son pues los enteros, los racionales, los reales o los complejos. Recuerden que hay una inclusión, una inmersión aquí. Entonces, si hablamos de los complejos, estamos hablando de los más pequeñitos también que están incluidos en él, ¿no? O si hablamos de enteros, también está incluido en los complejos, así que hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, como raíz del polinomio, en este ejemplo número 1 nos permite hallar una constante que no conocemos, un coeficiente que no conocemos, ¿no? En el polinomio p de x, teniendo en cuenta lo siguiente. Dice, si 2 es raíz del polinomio p de x, determina el valor de a. Entonces, aquí netamente aplicaremos la definición de raíz. Es decir, p lo vamos a evaluar en 2, calculamos, y eso nos tiene que dar 0. Bien, al reemplazar tendríamos por aquí 8. 8a, ¿no? 8a sería todo esto de aquí. Menos 2a sería 6a. Y por aquí tendríamos menos 5. 6a sería 5, por lo tanto, a vale 5/6. Y listo, ya tengo el valor de a. Ahora solamente determinamos el valor de a, pero de repente alguien se pregunta, ¿y cuáles son las otras raíces de p de x? Si es de grado 3, debe tener 3 raíces. ¿Cómo hallamos las otras raíces? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para este tipo de casos, ¿no? A ver, si el valor de a es 5/6, entonces mi polinomio es este. Vamos a reemplazarlo, ¿ya? Ahí está. Bueno, operando por aquí tendríamos mitad 1, mitad 3. 3 por menos 3 sería menos 9 y menos 5 sería menos 14, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Ahí está. ¿Cómo hallamos las otras raíces entonces? Bueno, a ver. Una forma es usar como apoyo el método Ruffini, lo voy a explicar ahora. Nos va a servir bastante más adelante. Por ejemplo, aquí, si quiero aplicar el Ruffino, no término de grado 2, le pongo 0, término de grado 1 y aquí sería menos 14 tercios, ¿no? Este método se puede utilizar para hallar las raíces e ir probando una a una. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que 2 es una raíz. Entonces lo que me queda es, en realidad, verificar aquí, ¿no? Bajamos 5/6 por 2 serían 10/6 o 5 tercios. Sumamos 5 tercios. Multiplicamos serían 10 tercios, ¿no? ¿Sí? Ese es dato del problema. 2 es raíz. ¿Ya? A ver, déjame verificar porque no sé si he copiado bien aquí. Menos 3, 2 por... Sí, está bien, ¿no? 5/6, 5 tercios sería por aquí. Ya, está correcto. Aquí sería 10 tercios menos 1. 10 tercios menos 1 sería 7 tercios, ¿no? Por 2, 14 tercios, y como estamos viendo, efectivamente nos sale 0. Entonces, cuando ustedes quieren probar si un valor es una raíz, van a colocar aquí la posible raíz. En nuestro caso es la raíz, ¿no es cierto? Pero si no, colocan la posible raíz. Y aquí debe quedarle 0. Si les queda 0 es porque es raíz, ¿no? Si les queda otro valor es porque no es raíz. Ahora, este sería el otro polinomio que va a generar las otras dos raíces. Una raíz es 2 y las otras se van a generar por este polinomio. Entonces ya nosotros sabemos que si tenemos un polinomio de segundo grado, si lo igualamos a 0 para hallar las raíces, tendremos una ecuación cuadrática y funciona la fórmula general, ¿no?
O aspa simple también por ahí de repente alguien me dice, no, profesor, le aplicamos aspa simple, perfecto, también se puede aplicar el aspa simple, ¿no? Entonces, este polinomio P de X estaría quedando de esta forma. S2 genera el factor X menos 2 porque 2 es raíz, ¿no? Y el otro factor sería este. Ahora, como la idea es igualar a 0, entonces ustedes pueden igualar a 0 y con eso hacer que todos los denominadores desaparezcan, ¿no? ¿No? Por ejemplo, al igualarlo a 0, pues este segundo factor lo multiplicamos por 6 y ya está, ¿no? Y ahí aplicamos aspa simple o fórmula general de ser posible, ¿no? Entonces, por lo menos ya sabemos cómo es que utilizamos Ruffini para bajar de grado, ¿no? Lo siguiente lo vamos a ver cuando expliquemos las raíces de un polinomio de grado 2. Como repito, en este caso el dato era que la raíz era 2 y hemos verificado efectivamente que Ruffini que 2 era una raíz para el valor de a igual a 5 sextos. Bien, a ver, lo dejamos unos segunditos para que ustedes tomen nota y de ahí nos vamos al siguiente ejercicio. Listo, seguimos a ver. Vamos a ver ahora entonces justamente el teorema fundamental que tiene que ver con este tema que se llama raíz de multiplicidad m de un polinomio. La multiplicidad se refiere al número de veces que aparece la raíz y está asociado también al teorema de factor que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a ver que está figurando como un exponente, ¿no? Como un exponente al momento de escribir el polinomio. Entonces ahí está, ¿no? Decimos que R es una raíz de multiplicidad m mayor o igual a 1 de P de X y solo si P de X se puede escribir de esta forma. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que si R es raíz y se repite m veces, ¿no? M veces está esa raíz, R, cada una de ellas va a generar pues el factor X menos R, ¿no? Este también X menos R. Entonces se van a generar m factores iguales a ellos. Y esos m factores se representan así. Ahora, no quiere decir que P de X pues, se escriba solamente en función a esa raíz. Puede tener otras raíces que se generarán de otro polinomio, digamos, Q de X. Pero este Q de X ya no tiene más raíces iguales a R, porque si no la multiplicidad ya no sería M, sino probablemente M más 1, M más 2. Por ese motivo colocamos que Q de R debe ser diferente de 0. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen que tiene multiplicidad 2, digamos, 2 es una raíz de multiplicidad 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la raíz 2 se repite 3 veces. Por lo tanto, tendré este factor asociado a P de X, ¿no? Es un factor de P de X. Y si conozco varias raíces o todas las raíces, puedo generar el polinomio en función a esas raíces. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía hace un momento, el número de raíces o la multiplicidad m es el número de veces que se repite una raíz. Vamos a ver un ejemplito en el que vamos a hallar todas las raíces de P de X. Y aquí, ¿cómo hallamos las raíces? Pues igualando a 0, ¿no? Ahora, como ya está factorizado, es mucho más fácil hallarlas. Tendríamos que igualar cada uno de ellos a 0. Por ejemplo, aquí igualamos a 0, X sería 2. Igualamos a 0, X sería 4. Igualamos a 0 y esto sería menos 7. Si tenemos en cuenta la definición, entonces aquí al igualar a 0 me va a dar X igual a 2. Entonces una raíz sería 2. Como su exponente vale 3, entonces diré que tiene multiplicidad 3. En el caso de 4, es la segunda raíz, su exponente vale 6, por lo tanto la multiplicidad sería 6. En el último caso, al igualar a 0 me sale menos 7, su exponente, aunque no lo vemos, es 1, quiere decir que tiene multiplicidad 1, y en ese caso se dice que la raíz es simple. Entonces, si ustedes le dicen una raíz simple, ya, es porque no se repite, ¿no?
aparece una sola vez. Eso quiere decir que si a mí me dicen cuáles son las raíces de p de x, entonces yo diré 2, 2, 2, 4, 4, 4, otra vez 4, 6 veces en total el 4 y el menos 7. Si ustedes cuentan aquí, van a encontrar que hay 10 raíces. ¿No importa que se repitan? Sí, no importa que se repitan. ¿Ya? Entonces hay 10 raíces y como ustedes pueden observar aquí, este polinomio p de x, este factor tiene grado 3, este grado 6 y este grado 1. Si sumamos, el grado de este polinomio sería 10. Entonces, según el teorema fundamental del álgebra, estamos comprobando que el número de raíces es igual al grado del polinomio, ¿no? Aquí aclaramos algunos detalles. El polinomio puede tener coeficientes hasta complejos y cuando hablamos de las raíces, como máximo estarán en el conjunto de los complejos también. Entonces, este teorema funciona para coeficientes enteros, racionales, reales o complejos. Y las raíces pueden ser también enteras, racionales, reales, hasta complejas. Ahí vamos a encontrar todas las raíces. O sea, en otras palabras, el conjunto de los números complejos va a ser el conjunto más grande en el que vamos a encontrar las raíces de un polinomio. Por ejemplo, sin tener que resolver ni hallar las raíces, aquí este polinomio p de x, como es de grado 5, tendría 5 raíces. ¿Ya? Recuerden que nosotros trabajamos aquí, en el caso de las raíces, nuestro conjunto de referencia es los complejos, ¿no? Para hallar las raíces. Así que tiene 5. ¿Cuáles? Bueno, en ese momento no lo podemos determinar todavía. Vamos a ver algunos criterios que les podrían ayudar a hallarlo. Pero lo que sabemos es que tiene 5 raíces. Ahora, si bien es cierto los coeficientes son enteros, los enteros están contenidos en los complejos, y aquí podía acotar algo más, ¿no? A ver, coeficientes son 1, por aquí 1 y menos 6, ¿no? Entonces, estos coeficientes están en los complejos, es correcto, pero también están en ese conjunto de los enteros, ¿no? Entonces, bueno, y los enteros están contenidos en los reales, así que aquí hay un teorema más que les puede servir. Ese teorema indica lo siguiente, ¿no? Si el polinomio tiene coeficientes reales, como lo tenemos aquí, y su grado es impar, entonces por lo menos debe tener una raíz real. ¿Ya? Como es de grado impar, tiene por lo menos una raíz real. Eso no quiere decir que las de grado par no tengan raíces reales, pero este dato de que las impares tienen por lo menos una raíz real nos ayuda a la posibilidad de buscar esa raíz real. ¿Ya? Por eso es un complemento importante para el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Y para aplicar algunos criterios también, ¿no? Bien, a ver, lo dejo un segundito ahí. En realidad, como les repito, asociados a las raíces hay mucha teoría, se ha estudiado bastante sobre las raíces. Tenemos el método de Newton y otros métodos iterativos para hallar esas raíces, ¿no? Por ejemplo, el método de la bisección, de repente han escuchado, los cuales no son tan viables para nosotros por el tiempo, ¿no? Esos tiempos requieren hacer cálculos con calculadoras, en algunos casos, ¿no? Trabajar con decimales, y obviamente eso toma su tiempo. Por eso es que lo que se recomienda si queremos hallar raíces es factorizar. Y para eso nos vamos a apoyar en ciertos criterios, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de las n raíces de un polinomio de grado n, nos referimos también a la multiplicidad. Acabamos de ver en el ejemplo 2 que tiene 10 raíces y el grado es 10, ¿no? Entonces, si sumamos las multiplicidades, tendríamos 3, 6 y 1. La suma es 10. ¿Ya? Entonces, contando las multiplicidades, completamos las 10 raíces que debe tener este polinomio de grado 10. Vamos a hablar un poco de las raíces de un polinomio de segundo grado. En realidad vamos a recordar algunas cositas. La primera es que cuando nosotros queremos hallar las raíces de un polinomio, hay que resolver una ecuación, porque lo que yo quiero es ver qué valores de x anulan este polinomio, ¿cierto? Entonces, al final lo que hago es resolver una ecuación. Los valores que encuentre
como solución de esta ecuación serán las raíces del polinomio. Entonces, si yo hablo de un polinomio de segundo grado, estaré resolviendo una ecuación de segundo grado. Y eso ya lo conocemos, así que vamos a recordar algunas de las propiedades que teníamos para este polinomio. Por ejemplo, si igualamos a 0, tenemos la solución que se puede hallar por medio de la solución general, ¿no? Entonces, nuestras raíces serían las soluciones generadas por esta formulita. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. El más para una solución, el menos para otra solución. Y lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es el discriminante, también lo podemos considerar, ¿no? El delta sería b cuadrado menos 4c. Y ese valor nos va a servir para hallar la naturaleza de las soluciones. Eso era en la ecuación. Y en este caso sería la naturaleza de las raíces. Entonces, si el discriminante era positivo, las raíces eran reales y diferentes. Si era igual a 0, reales iguales. Y si era menor que 0, no reales, complejas y conjugadas. Ojo que se está considerando esto, que A, B y C son reales, ¿ya? Entonces, para formular todo lo que estamos viendo hasta el momento, se ha considerado que sean reales los valores de A, B y C. En el caso de la fórmula general, se puede utilizar también para complejos, pero para la naturaleza de raíces sí necesariamente debe cumplirse que A, B y C son reales, ¿ya? Porque si no, no podríamos analizar, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, si ustedes recuerdan, podíamos hallar la suma de las soluciones, en este caso la suma de las raíces y el producto de las soluciones, en este caso producto de las raíces, ¿no? La suma de las soluciones era menos b sobre a y el producto era c sobre a. Entonces, aquí para nuestras raíces es igual, ¿no? La suma es menos b sobre a y el producto es c sobre a. Estas relaciones se conocen como relaciones de Cardano-Vieta. También valen para las raíces y para las soluciones de la ecuación. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo donde aplicamos lo que tenemos. Dice, determina la naturaleza de las raíces del polinomio p de x, que es x cuadrado menos 5x más 1. Solamente me pide naturaleza, así que necesito calcular el discriminante. Para esto voy a identificar el valor de a, que sería el coeficiente del x cuadrado, el valor de b, que sería el coeficiente del x, y la constante, que es el c. Con estos valores voy a calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4c, y en este caso nos da 21. Como solamente nos piden la naturaleza de las raíces, bueno, como 21 es positivo, diremos que las raíces son reales y diferentes. Y ya está, esa es la naturaleza de las raíces de este polinomio. Ahora, si ustedes quieren hallar esas raíces, pues con los valores que hemos encontrado para A, B y C, se puede reemplazar en la fórmula general y tendríamos esas raíces. Sabemos que son reales, sabemos que son diferentes, pero no las conocemos, ¿no? Se pueden hallar en este caso. Bien, ahora dejamos unos segunditos. Bien, vamos a ver entonces el teorema de Cardano-Vieta, que lo enunciamos ya para el polinomio de segundo grado, pero ahora lo vamos a extender para tercer y cuarto grado. Entonces, en el caso del polinomio de tercer grado, vamos a colocar sus coeficientes A, B, C y D, polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Si queremos aplicar este teorema, siempre tiene que estar de esa forma, ¿no? Completo y ordenado en forma decreciente. Si no está completo ni ordenado, hay que completar y hay que ordenar. Ahí vamos a trabajar con estos coeficientes y sucede lo siguiente.
En el caso del polinomio de segundo grado habían dos relaciones, la suma de las raíces y el producto de las raíces. En este caso vamos a tener tres relaciones, la suma de las raíces. Como son tres raíces, ellas se van a combinar entre sí. Bueno, vamos a colocar aquí nuestras raíces R1, R2, R3. Se pueden combinar de 2 en 2 y de 3 en 3 también, ¿no? Entonces vamos a tener tres relaciones. La primera es la suma de 1 en 1, la segunda la suma de los productos de 2 en 2 y la tercera sería el producto de los tres porque ya no hay más que sumar, ¿no? Solamente hay un producto que abarca las tres. Bien, entonces para esto, para hallar la suma, en estos coeficientes vamos a ver que siempre se va a dividir entre A. Entonces vamos a empezar del segundo coeficiente que es B. Y aquellas relaciones de lugar impar van a tener un signo menos delante. Eso sería menos B sobre A. Para la suma de los productos binarios, o sea, la suma de productos de 2 en 2, vamos a dividir, pasamos al siguiente. Ya usamos B, ahora C, sería C sobre A. Si queremos la tercera relación, entonces vamos a multiplicar las tres raíces y nos vamos al último. Pero como es tres raíces, tercera relación, impar, vamos a colocar un signo menos delante, ¿no? Entonces sería menos B sobre A, que sería el último coeficiente. Los que se suelen usar más son la primera y la última. En el caso de tercer grado, las tres se usan bastante. Pero si ustedes se dan cuenta, la que multiplica las tres es el término independiente, y por eso es que debemos recordar, a ver, el término independiente, si lo conozco, ¿a qué relación está asociada? Al producto de todas las raíces. ¿Ok? Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo donde vamos a aplicar esta relación. Vamos a considerar R1, R2 y R3 las raíces. Entonces, vamos a ver que el valor de A sería 3, el valor de B es menos 5, el valor de C 2 y el valor de D menos 11. Aunque la idea es que ustedes no tanto se centren en estos valores, simplemente si yo quiero hallar la suma, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, coloco el signo menos y voy a dividir, a ver, ¿ya está completo y ordenado en forma creciente? Sí, entonces empiezo por aquí. Voy a dividir estos dos. Entonces sería menos 5 entre 3. Avanzo un espacio para el siguiente, la suma de los productos binarios. Entonces sería 2 entre 3. Y en la tercera, pues, avanzo al último. Recuerdo que como es la tercera relación, menos delante y sería menos 11 tercios. Y listo, eso sería 11 tercios, por lo tanto, ya he calculado las tres relaciones de Cardano-Vieta. La suma de las tres raíces me vale 5 tercios, la suma de los productos binarios es 2 tercios y el producto de las tres raíces es 11 tercios. Por ese motivo, me iba a la última parte porque si ese valor hubiera sido entero, entonces hubiéramos visto que el producto es el producto de números enteros y si fuesen enteras las raíces, pues ahí podríamos usar el algoritmo de, bueno, el teorema de factorización única para los números enteros, ¿no? Como son fracciones, vamos a ver que también hay una relación en un método que se suele aplicar para hallar las raíces que se llama divisores binómicos. ¿Se acordarán? Divisores binómicos. Bien. ¿Qué pasa en el polinomio de cuarto grado? Ahora vamos a considerar A, B, C, D y E, en este caso los coeficientes. Ya está el polinomio completo y ordenado de forma decreciente. Vamos a trabajar solamente con coeficientes y en este caso son 4 raíces ya que tenemos grado 4, ¿no? Entonces la primera relación siempre va a ser la suma de 1 en 1, ¿no? Y en este caso, pues nuevamente, ¿no? Vamos a este coeficiente, el A, continuamos al B, aquí empezamos, ¿no? Entonces primero sería menos siempre B sobre A. En la segunda relación, que es la suma de productos binarios, y para calcular todos ellos hacemos así, miren, 1, 2, 3, este con este serían 5, y este con este serían 6. ¿Ya? Esos 6 están aquí, ahí están, pueden verificarlos. Corremos al siguiente coeficiente, que sería este, entonces sería C sobre A. Como estamos multiplicando de 2 en 2, pues no cambia el signo, ¿no?
La tercera relación ya es de 3 en 3, así que cambia de signo. 3 es impar, cambia de signo. Corremos un espacio, nos vamos a la D. Ahora, aquí ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo sabe que esos son los únicos 4? A ver, vamos en orden, ¿ah? 3, ¿no? Luego, el 1 con el 2 y varía con el 4, ¿no? O sea, se va así. Ahí hay otros 3. Luego, otro sería así, ¿no? El 1 con el 3 con el 4. Y finalmente el 2 con el 3 con el 4. Y ahí están las 4 posibilidades. Si ustedes quieren saber exactamente cuántos productos se van a formar, recuerden que en este caso estamos considerando 4 raíces que se combinan de 3 en 3. Se combinan de 3 en 3. ¿Recuerdan eso? Las combinaciones de 4 en 3. Ya habíamos dicho que esto por propiedad, ¿cuánto era? 4, ¿no? 4. Así que hay 4 posibilidades. 1, 2, 3 y 4. Ahí están las 4. No se escapa ninguna, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver que corremos un espacio, nos toca el D, ¿no? Entonces sería D sobre A. D sobre A. Y finalmente tenemos el producto de las 4, que teniendo en cuenta que son solamente 4 soluciones, no hay con quién combinar, con quién empezar a formar más productos para que se sumen, solamente 4. Y eso sería el último coeficiente, pero como es relación par, relación 4, estamos multiplicando de 4 en 4, entonces no cambia de signo y sería el último coeficiente, el término independiente, que se lee sobre A. Ahí está. Entonces, esas son las relaciones de Cardano-Vieta. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y dónde aplican las relaciones de Cardano-Vieta? ¿Cuándo los aplican? Ojo, tomen nota. Normalmente cuando tenemos que hallar alguna de estas expresiones, la suma de productos binarios, la suma de productos de 3 en 3, y lo que nos piden está asociado a un producto notable que involucre esos valores, alguno de ellos por lo menos, y tengamos algunos datos sobre las raíces del polinomio, entonces es un buen indicador de que debemos aplicar ese teorema de Cardano-Vieta. ¿Ya? Pero ojo, la idea es que no operen mucho, entonces si ustedes ven que aplicar Cardano-Vieta de esa manera requiere que hagan muchas operaciones, hay otra opción, ¿ya? Que la vamos a ver justamente cuando resolvamos por ahí algún modelito de ejercicio, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí este ejemplo que dice que si A, B, C y D son las raíces del polinomio P de X, que por cierto no está completo, hay que completarlo, nos piden entonces hallar el valor de M igual a 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D, que serían pues las inversas de las raíces del polinomio P de X. Entonces lo primero que vamos a hacer es completar. Lo voy a completar por aquí, ¿ya? A ver, nuestro polinomio P de X sería este. X a la cuarta, 8x cubo, 0x cuadrado, menos 3x y menos 7. Ahí está completo y ordenado en forma decreciente. Hemos usado estas dos solamente, la tercera relación y la cuarta relación. Ahora, recuerden, la tercera relación que decía, tercera es impar, ¿no? Sería menos, vamos a borrar aquí las lineecitas. Ahora sí. ¿Esto de dónde viene? Menos, como es producto de 3 en 3, aquí está 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3. Entonces es el menos 3. Entre 1, porque el coeficiente principal vale 1, ¿no? Y de ahí sale el 3. El producto es más fácil porque el producto de todos ellos sería el término independiente. Como es de 4, entonces no cambiamos de signo. ¿Quién es el término independiente? Menos 7. El término independiente sale directo, ¿no? No hay que multiplicar con nadie. ¿Y por qué usamos 3 y 4 y no colocamos 1 y 2? Bueno, vamos a ver que a lo largo de la resolución de los problemas, en algunos no es necesario pues colocar las 4 relaciones o las 3 relaciones, dependiendo del polinomio que tengamos, ¿no? No es necesario, solamente vamos a colocar las que necesitamos. ¿Cómo yo sé que voy a usar estas dos? Porque bueno, yo previamente he operado esto, entonces el mínimo común múltiplo es ABCD, el producto de esos tres, perdón, de los 4, y luego al dividir entre A me queda el producto de esos 3. Ahí está, ¿no? Al dividir ABCD entre B me queda el producto de esos 3.
que está aquí. Al dividir ABCD entre C, me queda el producto de estos tres, ABD. Acá está. Y al dividir entre D me va a quedar ABC, que está por aquí. Entonces, simplemente se han operado estas fracciones considerando el mínimo común múltiplo. Y como ustedes pueden observar en la parte superior, me queda justamente la suma de los productos de 3 en 3. Y en el denominador, el producto de las tres raíces, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Arriba reemplazaré por 3 y abajo por menos 7. Por lo tanto, m vale menos 3 séptimos. ¿Okay? Ahora, existe otra posibilidad y para eso yo voy a definir lo que se llama el recíproco de un polinomio, ¿no? Entonces, por aquí vamos a colocar a modo de observación. Este es un plus. Lo que nosotros conocemos como el recíproco de un polinomio. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí. ¿Ya? Consideremos que el polinomio tiene grado n, entonces el polinomio q de x será su recíproco y se obtiene así, x a la n por p evaluado en 1 sobre x. Será un polinomio de grado n y tiene una característica. Sus raíces son las inversas de las raíces de p de x. ¿Y por qué les menciono este polinomio recíproco? Porque las raíces de este q de x serían justamente 1 sobre a, 1 sobre b, 1 sobre d, c y 1 sobre d. Entonces aquí m vendría a ser la suma de las raíces de q de x. Ahora, si eso lo aplicamos nosotros en nuestro problemita, bueno, hay una reglita que les puede ayudar a hallar ese q de x, porque tendríamos que hallar la suma de las raíces del q de x, ¿no es cierto? Entonces, para eso, q de x se puede hallar bien fácil. En recíproca, en lugar de hacer toda esta operación, que justamente justifica que las raíces de q de x sean las inversas de las raíces de p de x, pues lo que hacemos es, aquí miren, empezamos a ordenar desde aquí los coeficientes. Entonces, este menos 7 pasa a ser el de grado 4. El que le sigue, que es el menos 3, pasaría a ser el grado 3. El que le sigue, que es el 0, sería el de grado 2. Bueno, sigue siendo de grado 2, ¿no? El de grado 1, que es el 8, ahora, que era 8x al cubo, ahora es 8x. Y finalmente, el de grado 4 pasaría a ser la constante, que sería el 1. Entonces, este polinomio es el recíproco de p de x. ¿Ya? Es el recíproco. Hay problemas que se han presentado en algunos exámenes anteriores donde justamente decían, ¿no? Hay el polinomio, no sé, pues mónico o un polinomio con ciertas características cuyas raíces sean las inversas de p de x, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de ellos es el polinomio recíproco. ¿Puedo conseguir más? Claro, multiplico todo ese polinomio por alguna constante y listo, ¿no? Bien, entonces aquí lo que me pide el m sería la suma de sus raíces, ¿no? Porque sus raíces son las inversas, son 1 sobre a más 1 sobre a, 1 sobre b, 1 sobre c y 1 sobre d. Me piden la suma de sus raíces. Entonces aquí nuestro a vale menos 7 y nuestro b vale menos 3. Eso sería menos 3 entre menos 7. Menos, menos, más. Y esto me sale menos 3 séptimos. Igualito, ¿no? Igualito. Menos pasos, menos cálculo, más rápido. Entonces, cuando me pidan calcular algo en función de las inversas de las raíces del polinomio, una sugerencia es hallar este polinomio recíproco y trabajar con él, ¿no? ¿Se puede hacer de la otra forma con el p nomás? Sí, también como lo hemos hecho, pero existe esta otra opción
que a mi parecer, bueno, ustedes lo pueden hacer bastante rápido, hasta mentalmente podrían haber hecho este cálculo sin necesidad pues de operar y Cardano, ¿no? Bien, a ver, lo dejamos unos segunditos para que tomen su captura. Y nos vamos al siguiente tema. Entonces ahí tenemos Cardano Billeta, ¿no? A ver, seguimos. Bien, la última parte que vamos a ver es el teorema de paridad de raíces. Ah, ¿sí? Claro. Ok. Bien. Como les comentaba, el último tema que vamos a hablar es el de paridad de raíces. Este teorema nos indica que hay raíces que necesariamente van con una asociada, ¿ya? Entonces, de repente ustedes ya habrán visto algunos casos de estos, por ejemplo, dice, ya 2 menos 3i es raíz de un polinomio, ya, entonces 2 más 3i también será raíz de ese polinomio. Pero, ¿eso es siempre? No, hay ciertas condiciones, ¿ya? O sea, no siempre se da. Aquí vamos a ver que esa condición se puede resumir. Aquí está la primera parte del teorema, ¿no? Dice, si P de X pertenece, ojo, esta es la condición. Esto es lo que ustedes tienen que verificar. ¿Dónde están los coeficientes de P de X? Dice NR de X. Beta es igual a A más BI, o sea, es una raíz compleja de P de X, ¿no? Donde beta es un número complejo, B diferente de cero. Bueno, aquí todas las aclaraciones porque, a ver, ¿qué sucede? Yo puedo escribir el número 2 como 2 más 0i. Y este es un complejo al que le llamamos complejo real, ¿ya? Pero a los complejos que nos referimos en esta propiedad son a los que tienen parte imaginaria, ¿ya? A ese tipo de raíces. Aclarando ese punto, ¿no? Bien, entonces si nosotros tenemos que beta es A más BI, entonces su conjugado A menos BI será otra raíz de P de X, ¿ya? Entonces yo les puedo resumir esto y en realidad las dos propiedades que vamos a ver de la siguiente manera. Si este numerito que es la raíz no pertenece a este conjunto, en este caso los reales, ¿no? O sea, este es complejo, ¿no? Entonces puede ser reales, puede ser racionales también, puede ser enteros, cualquiera de ellos, porque este no pertenece a ninguno de esos conjuntos, ¿verdad? Ya, ese es el primer punto. Entonces, si nosotros observamos eso, debe haber otra raíz asociada a ella. ¿Quién es? En este caso es el conjugado. Entonces, ahí sí podré decir, ¿no? Si 2 más 3i es raíz de p de x, entonces 2 menos 3i también es raíz. Pero ojo, no es en todos los casos, solamente cuando la raíz no pertenece al conjunto de coeficientes, ¿ya? Así lo podemos resumir los dos. Vamos a ver entonces el otro caso, que sería exactamente lo mismo, solamente que vamos a variar los conjuntos y la forma de las raíces, ¿no? Entonces, en la parte 2 vamos a ver que si P de X pertenece a Q de X, ojo, Q de X es el conjunto, y nuestra raíz es de esta forma. Entonces, aquí me dan ciertas condiciones, ¿no? Dice, A y B son racionales, R pertenece a Q más, y la raíz de R es irracional. Entonces, este numerito que está por aquí no pertenece a los racionales. Ya tiene una raíz irracional, no pertenece a la racional. Entonces, ¿pertenece al conjunto de los coeficientes? No. Ya. Entonces se tiene que ir con un asociado. En este caso, ¿quién es el asociado? Al valor que tiene la raíz cuadrada, a ese le cambiamos de signo. Y esa sería la otra raíz. Entonces, aquí puede ser Q, puede ser Z también, ¿no? Q y Z, cualquiera de los dos. Porque igual ese numerito no va a pertenecer a esos conjuntos, ¿no? Entonces, si tenemos esas condiciones, pues ahí aplicamos el teorema de paridad de raíces. Bien, vamos a agregarle aquí un punto 3 que en realidad no es el teorema de las raíces, de paridad de las raíces, lo vamos a colocar como una breve observación, que es el criterio de los divisores binómicos. Este criterio por lo general se aplica con Ruffini y me sirve para hallar raíces racionales o raíces enteras. ¿Ya? Divisores binómicos. Nosotros normalmente lo aplicamos
cuando trabajamos factorización, pero en realidad, si ustedes revisan los textos, ¿qué pasa? Este criterio nos sirve para hallar raíces enteras o racionales, ¿no? Pero si nosotros hallamos una raíz, hallamos un factor. Por lo tanto, está asociado tanto a las raíces como a los factores. Bien, ¿qué dice este criterio de los divisores binómicos? Bueno, dice que si R es una raíz racional de este polinomio, vamos a ponerlo de manera general de grado n, ¿ya? Si este R es una raíz racional de P de X, como es un número racional, entonces R se puede escribir como, digamos, A sobre B, ¿no? A sobre una fracción, ¿ya? Porque es un número racional. Entonces dice este criterio, A divide A sub 0 y B divide A sub n. Ustedes dirán, ¿y de qué manera me ayuda, profesor? ¿Lo puedo verificar? Sí, hago mi división, etcétera, pero ¿de qué me ayuda? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros lo podemos emplear de esta manera. Si queremos hallar una raíz racional del polinomio P de X, lo que hallaremos será los divisores de A sub n, los divisores de A sub 0 y la división de A sub 0 entre A sub n, o sea, de los divisores de A sub 0 entre los divisores de A sub n, me da una posible raíz racional. ¿Ya? Entonces concluimos así, ¿no? Entonces, la posible raíz racional una aclaración aquí, no lo he puesto, pero sí es muy importante. Los coeficientes tienen que ser enteros, ¿no? Posible raíz racional se obtiene dividiendo divisores positivos o negativos de A sub 0. ¿Ya? Positivos o negativos de A sub 0 entre los divisores positivos o negativos de A sub n. Entonces, así encontramos todas las posibilidades que se pueden dividir y que me generen las raíces. ¿Ya? Entonces, de esta manera lo trabajamos. Ahora, complementamos con Ruffini como vimos hace un rato, ¿no? Colocamos, entonces, esto se complementa con Ruffini así, ¿no? Colocamos aquí el A sub n, el A sub 1, A sub 0. En el último, en el último espacio debemos colocar el resto. Y por aquí vamos a colocar la posible raíz, ¿no? Aquí colocamos la posible raíz. Hay valores que se van descartando, ¿no? Aquí colocamos la posible raíz. Si sale 0, ahí recién decimos, esta es una raíz, ¿no? Pero si no nos sale 0, pues no. Ahora, y bueno, la ventaja es que al aplicar esto vamos a obtener aquí un cociente que es otro factor del polinomio. Entonces, de esa manera nos permite reducir el grado y el polinomio es más pequeño y podemos hallar sus raíces de ese otro polinomio, ¿no? Entonces, como les decía, hay dos que se deben descartar rápidamente, que son el 1 y el menos 1. Pero eso lo vamos a ver ya con ejemplito, ¿está bien? Bien, con esta parte terminamos la parte de la teoría. Vamos a ver un ejercicio, pero hasta aquí, si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, repito, hay muchos criterios, muchos temas asociados a lo que son las raíces de los polinomios, pero estamos explicando los más básicos y que podemos aplicar a nuestro nivel por el tiempo, ¿no? Básicamente es por el tiempo, porque hay otros teoremas, como les mencionaba, Newton, el método de la bisección, etcétera, ¿no? Entonces, esos ya requieren pues hacer cálculos, calculadora y obviamente tiempo del que no disponemos en un examen tipo pre, ¿no? Por eso debemos adaptarnos a aquellos que sí son viables. Ahora,
Hay otro criterio asociado a este de los divisores binómicos que se llama la regla de los signos de Descartes. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la regla de los signos de Descartes? No. No. Esa regla se aplica, bueno, el polinomio está completo y ordenado, y lo que me da es una estadística de cómo se comportan los signos. Entonces, como tenemos 3 minutitos, lo vamos a mencionar rápidamente, ¿ya? Para que lo tengan ustedes como referencia. Ya, entonces lo vamos a anotar aquí. Se llama regla de los signos de Descartes. Entonces, como les repito, hay bastantes teoremas en realidad, asociados a otros tipos de conjuntos, equivalencias. Es un mundo todo lo de las raíces. ¿Y por qué se estudia tanto? Porque también sirve para hallar, pues, soluciones de ecuaciones de grado superior. Y ustedes saben que todo el tiempo estamos buscando soluciones de ecuaciones. Por ese motivo es que, pues, hay bastantes temas que se analizan, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. A ver, hay dos partes para esta regla de los signos. La primera nos indica el número de cambios de signo, dice, ¿no? El número, bueno, los coeficientes tienen que ser reales, ¿no? Entonces dice, ¿no? El número. No es necesario completarlo, pero sí ordenarlo, ¿no? El número de cambios de signos de P de X está asociado a las raíces positivas, bueno, a las raíces positivas de P de X. Entonces, vamos a considerar que ese número de cambios de signo de P de X le vamos a poner un nombre, pues, ¿no? Le vamos a llamar alfa, digamos, ¿ya? Entonces, a ese le vamos a llamar alfa. Número de cambios de signo. Le llamamos alfa. ¿De qué manera está asociado entonces a las raíces positivas de P de X? Nos dice lo siguiente, ¿no? El número de raíces positivas igual puede ser alfa menos 2, alfa menos 4, y así, ¿no? Hasta que se pueda restar y me dé un número positivo. Es decir, el número de raíces positivas no va a ser el alfa directamente, sino puede ser alfa, alfa menos 2, alfa menos 4, disminuido siempre de 2 en 2. Bueno, chicos, nos ganó el tiempo con el descanso. Continuamos en el receso con un ejemplito y luego del receso, ¿no? Continuamos con un ejemplito y la segunda parte, ¿ya? De esa manera ustedes complementan divisores binómicos, la ley de los signos de Descartes y Ruffini, ¿no? Todo eso se complementa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pausa porque justo estamos ya en el receso y regresamos viendo este tema, ¿ok?